Buenas noches, bienvenidos quienes estén en diferido en esta sesión del grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es lunes 1 de septiembre del 2025. En este momento en la sala no hay nadie. Se ve que no ha sido un buen momento para reunirnos. Así que voy a dedicar un ratito de esta sesión a leer el artículo que teníamos para trabajar. Voy a compartir mi pantalla y así si alguien esto lo ve más tarde y quisiera seguir la lectura, puede hacerlo tranquilamente. Le he pedido a Google Chrome que me haga una traducción y sencillamente iré leyendo poco a poco y si fuera el caso, pues haré algún comentario sobre esto. Entonces, el título del libro del artículo es Perros adolescentes, evidencia de comportamiento conflictivo en la adolescencia y una asociación entre el apego a los humanos y el momento de la pubertad en el perro doméstico. Este momento de la pubertad se refiere al inicio de la pubertad que los autores señalan en el caso de las perras hembra, cuando tienen su primer celo, el proesto. Los investigadores son Lucy Asher, Gary England, hizo una traducción que está mal hecha, Gary England, Rebecca Somerville y Naomi Harvey. Son de la Universidad de Edimburgo, de Nottingham y, si no me equivoco, Rebecca Somerville tiene también una, una escuela canina, así que también es educadora. Dice el abstract, la relación entre padre e hijo, estamos hablando de humanos, cambia alrededor de la adolescencia y se cree que los niños tienen, uno, una pubertad más temprana si tienen apegos menos seguros con su cuidador. Dos, una fase de mayor comportamiento conflictivo hacia su cuidador, que es lo que todos recordamos como propio de la adolescencia, el momento de los conflictos. Y tres, un comportamiento conflictivo intensificado cuando los apegos del cuidador son menos seguros. Aquí los dos elementos importantes serían la entrada de la pubertad, la entrada de la adolescencia y el tema del apego, si es un apego seguro o inseguro. Dicen los autores, encontramos apoyo para asociaciones análogas en perros adolescentes, con base en el comportamiento y el momento reproductivo de los perros guías potenciales. Las perras con un comportamiento indicativo de apegos inseguros antes de la adolescencia se volvieron capaces de reproducirse antes, es decir, tuvieron su celo antes, su primer celo, proporcionando la primera evidencia empírica a nuestro conocimiento que apoya el comportamiento de la fase adolescente en perros. Esto es interesante, esta frase, ¿no? Yo no lo he confirmado, sí, sí que he confirmado que se habla poco de adolescencia en perros, en general en la literatura científica sobre perros. em, y también he confirmado, o por lo menos por las cosas que yo he podido ver, que no existe un artículo anterior donde haya una prueba numérica, digamos, empírica, dicen aquí, ¿no? Un experimento con datos, con estadística, que apoye el comportamiento de la fase adolescente en perros. Encontramos una fase pasajera de comportamiento similar al conflicto específico del cuidador durante la adolescencia, que en el caso de los perros, los dos variables que la variable que ellos miden es menor capacidad de entrenamiento en respuesta a órdenes, trainability, dicen en el original, y un efecto que fue más pronunciado en perros con un comportamiento indicativo de apegos menos seguros. Estos resultados indican una posibilidad de influencia entre especies en el desarrollo reproductivo y destacan la adolescencia como un momento vulnerable para las relaciones perro-dueño. Donde diga dueño, yo traduciré tutor, porque los perros no son objetos, son seres vivos que están a nuestro cargo y viven en nuestra familia. Em, Aquí la idea interesante me pareció para destacar es, existe una posible influencia entre especies en el desarrollo reproductivo. Esto lo conecto con esa otra
esa otra idea que había aparecido en un artículo anterior que hemos estudiado acá, que tiene que ver con la hipótesis de, cuando estudiamos la mente del perro, la posibilidad de que existiera una teoría de la mente en los perros, y si los perros, el estudio de perros podría servir para entender ciertos comportamientos humanos, y la respuesta de aquel artículo era sí. Y el motivo era porque existía una cercanía coevolutiva de estas dos especies, aunque no tenemos la misma raíz común desde el punto de vista genético. Nosotros somos homínidos y los perros son cánidos. Los separamos millones de siglos allá atrás. Esa sería la idea que ponen aquí, ¿no? Una posibilidad de influencia entre especies en el desarrollo reproductivo. Y luego dice, destacan la adolescencia como un momento vulnerable. Ya sabíamos que era vulnerable para eh, humano adolescente, humano adulto, hijo, padre, por ejemplo. Y también ocurre lo mismo en perro. Vamos con la introducción. Las relaciones entre padres e hijos comparten un sorprendente número de similitudes con las relaciones entre dueños y tutores, entre tutores y perros, incluyendo mecanismos análogos de comportamiento y de vinculación hormonal. Eh, Aquí voy a ver si logro abrir de alguna manera eh, las, las citas, porque creo que es interesante tener las citas a la mano, si es que aparecen acá. Footnotes. Set. No, pues aquí no está. Bien, entonces vamos sin citas. Estos dos estudios que se citan acá son estudios que tienen que ver con el humano, ¿no? La adolescencia es un momento vulnerable para las relaciones entre padres e hijos, pero se sabe poco sobre las relaciones entre tutores y dueños durante la adolescencia. La adolescencia es la etapa final del desarrollo de la función reproductiva, en la que un joven se convierte en adulto y se incorpora a la pubertad. En los mamíferos, durante la pubertad, se producen dramáticos cambios hormonales y una reorganización del cerebro. Probablemente saben, y habrán escuchado en otros momentos, que dos de las grandes características del perro adolescente es justamente este, este cambio hormonal inmenso que tiene como centro, digamos, la aparición de las hormonas sexuales. Y luego eso que se ha llamado, que se llama también en los humanos, se llama la poda neuronal. El cerebro, las neuronas, ha establecido mecanismos o vías de conexión entre neuronas durante la etapa anterior a la adolescencia, absolutamente abiertas para conocer el mundo, ¿no? Pero llega un momento cuando ya el individuo va a entrar a la vida adulta, o está entrando a la vida adulta, o se está preparando para entrar a la vida adulta, eh, llega ese momento en el que el cerebro va cortando todas esas conexiones que no tenían o que no tienen, no, para las que no tiene, que no tienen una motivación, que no tienen un sentido y se queda solo con las útiles. Y esto es por una eh, 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 ahorro, digámoslo así, de energía. Eh, Estoy viendo que estamos acá. Tengo temor de que esto se pare, pero de momento estamos aquí. Eh, entonces está esta poda neuronal que sirve para ahorrar energía y esfuerzo, y entonces el cerebro se queda solo con las conexiones que más le sirven, ¿no? Estos son esos dos asuntos que se señalan acá, ¿no?
Cuando comience la pubertad también lo harán las motivaciones potencialmente competitivas en el perro doméstico, reproducirse con congéneres y vivir al cuidado del humano. En conjunto, esto significa que la adolescencia podría ser un momento vulnerable para las relaciones entre tutores y perros. Durante la pubertad de los humanos y junto con los cambios hormonales y la organización cerebral, hay cambios transitorios en la toma de riesgos, el estado de ánimo, la irritabilidad y el conflicto con los padres, conocidos colectivamente como comportamiento de la fase adolescente. Se cree que el aumento del comportamiento conflictivo adolescente entre el niño y el padre, generalmente desacuerdos mundanos, papá, ¿puedo ir a la fiesta? No, no puedes ir, etc., está relacionado con una necesidad de individuación o autonomía. Se observa que los niños con apegos inseguros hacia sus cuidadores tienen mayor conflicto y toma de riesgos. El momento de la pubertad también está asociado con la calidad de las relaciones tempranas. Los niños tienen un inicio más temprano de la pubertad si tienen relaciones menos apegadas, es decir, más inseguras con los cuidadores. Aquí me gustaría hablar de una cosa que un autor, en este momento no recuerdo su nombre, lo puedo poner abajo ahí en la grabación. Un autor que estudia, neurólogo, neurocientífico, que trabaja sobre la adolescencia humana, que explica que existe como el triángulo de la adolescencia y me ayudó a entender ese triángulo en el cerebro, ¿no? Entonces dice, está la amígdala, que es la que donde se forman y se establecen y se controlan, se elaboran toda la parte emocional, y está la corteza prefrontal. Ahí ya tenemos dos puntos del triángulo, ¿no? Y luego habla de un tercer punto que le llama las estrías o algo así, me imagino. La amígdala está en el centro, la corteza prefrontal en la frente, pues lo otro estará por acá, supongo. Em, y entonces explica este neurocientífico que en el adolescente lo que pasa, lo que ocurre es que la amígdala está particularmente sensible y es particularmente activa porque el individuo está saliendo de un entorno seguro y se está abriendo a un mundo que no conoce. Entonces tiene que estar preparado, esto es por supervivencia, ¿verdad? Estar preparado para los posibles peligros. Entonces, ante un peligro, reaccionar rápido. Por eso tiene esta emocionalidad tan a flor de piel. Y fíjense qué interesante verlo así, porque quiere decir que tiene que ver con el proceso de maduración. Entonces no es una cosa mala, es una cosa buena, es una cosa necesaria. Y luego explica, por otra parte, que está la corteza prefrontal, que todavía no está totalmente desarrollada. Entonces, cuando está la amígdala especialmente sensible, especialmente activa, y la corteza prefrontal no está todavía desarrollada, porque esa es la que gobierna, digamos, toda la parte cognitiva, pues resulta que entonces el adolescente tendencialmente em, suele ser más impulsivo y menos pensante. Y es lo propio de la edad. Y entonces, si pensamos esto en los perros, quienes hemos tenido perros adolescentes, también nos damos cuenta que es así. Muy impulsivos y poco pensantes. Y justo cuando uno se va dando cuenta de que el perro va madurando, es justo cuando es capaz de hacer ese pequeño parón antes de tomar una decisión o antes de actuar. Y luego la parte estriada, decía este autor, que tenía que ver con algo que en los mamíferos se cierra, dice él, pero en los humanos no se cierra. Habría que preguntarse si realmente los mamíferos se cierran también, o por lo menos si en el perro se cierran también, que tiene que ver con la curiosidad. Y es el momento de la curiosidad. Entonces, es esa curiosidad que se abre al mundo justamente porque el perro está saliendo o el individuo está saliendo de su etapa, de su entorno seguro para conocer ese mundo que en el futuro será el en el que tiene que vivir. Por naturaleza, por biología, se establecen estas conexiones de curiosidad. Entonces, es allí donde se apoya eso que hemos oído tantas veces de que el perro adolescente desafía los límites, quiere romper los límites. Pero no es romper los límites para
para llevarme la contra, sino necesita romper los límites porque necesita saber qué hay más allá para luego poder saber cómo va a vivir en el mundo cuando él esté más allá. Me gustó mucho esa interpretación humana, pero aplicada por mí a la parte canina, porque creo que explica muy bien cuáles son las motivaciones por las cuales nuestros adolescentes perros hacen lo que hacen. Entonces, entendiéndolos mejor, se les puede comprender mejor y acompañar mejor. Debido a las similitudes conductuales y fisiológicas entre las relaciones padre-hijo y tutor-perro, el objetivo de este estudio fue examinar en qué medida la adolescencia canina comparte características con la adolescencia humana. Específicamente investigamos los paralelismos entre tutor y perro en tres características propuestas de las relaciones entre padres y adolescentes en humanos. Uno, pubertad más temprana en las perras con apego menos seguro a su cuidador. Dos, conducta conflictiva en la fase adolescente hacia su cuidador. Tres, mayor conducta conflictiva en perros con apego menos seguro hacia su cuidador. Tenemos aquí los resultados. Como ven, están los tres apartados: influencia del apego en la pubertad, conducta conflictiva de la fase adolescente y conducta conflictiva y apego en la fase adolescente. Vamos a ver cómo está planteado el experimento. Me voy a saltar la parte estadística, solo les enseñaré rápidamente los dibujos y luego iremos inmediatamente a la discusión. Para investigación, empezamos. Influencia del apego en la pubertad. Para investigar la asociación entre el apego y la pubertad, recopilamos datos prospectivos sobre el comportamiento de apego y monitorizamos la pubertad indicada por el primer proestro de una cohorte de 70 perras potenciales de perros guías nacidas en el 2012. Pastores alemanes, golden retrievers, labradores retrievers y cruces de estos. El apego se caracteriza por la búsqueda de proximidad y la angustia tras la separación, y se encuentran preguntas relevantes en dos escalas del cuestionario CIVARC, validado y ampliamente utilizado, que se calificaron mediante una escala visual analógica. El primero, apego y búsqueda de atención, fue calificado como una media de 6 comportamientos relacionados con la búsqueda de proximidad. Por ejemplo, tiende a sentarse cerca o en contacto contigo. Muestra un fuerte apego por un miembro del hogar, etcétera. Que habla de 6 comportamientos. Y el segundo, comportamiento relacionado con la separación, fue calificado como una media de 9 comportamientos. Por ejemplo, sacude escalofríos o temblores cuando lo dejan, o está a punto de que lo dejen. Parece agitado cuando lo separan de ti. Pudimos confirmar que estas dos escalas medían apegos inseguros, ya que se encontraron puntuaciones más altas en ambas escalas en perros categorizados como con apego inseguro según observaciones de comportamiento directo y utilizando métodos basados en Solomon, la seguridad del apego en perros de compañía, adaptación de la situación extraña de Ainsworth y los procedimientos de clasificación a perros y sus cuidadores humanos, que sería este artículo. El CIVARC, por si alguien eh, es un cuestionario ampliamente validado eh, para medir rasgos de comportamiento y temperamento en perros domésticos. En algún momento podríamos trabajar sobre eso si quieren. Escríbame en los comentarios, por si acaso. ¿Dónde me quedé? Acá. Dice, dado que los apegos inseguros y el momento de la pubertad podrían estar relacionados con el miedo general, también consideramos las asociaciones entre el momento de la pubertad y una escala de ansiedad general diseñada para esta población. Esta escala es un modelo de asistencia a la toma de decisiones basado en la evidencia para predecir el resultado del entrenamiento en perros guías jóvenes. Artículo del 2017. Donde también trabaja Asher, que es la autora. Trabajan tres investigadores de este artículo, trabajan en este que acabo de citar.
Las preguntas para estas escalas fueron completadas por el cuidador principal del perro, un paseador de cachorros de Guide Dogs UK, con quien el perro vive desde aproximadamente los 2 o 3 meses hasta los 12 o 14 meses de edad. Recuerden que la cohorte de perros con los que se están trabajando son perros que van a ser luego usados o contratados como perros de servicio. Entonces tienen una manera de ser atendidos, digamos, un poquitito diferente al perro doméstico, ¿no? Entonces aquí el cuidador principal es un paseador de cachorros de Guide Dogs UK, con el que el perro va a vivir un año aproximadamente. El apego y la búsqueda de atención se correlacionaron positivamente con la edad en la que las perras tuvieron su primer provestro en comparación con la media de su raza, calculada a partir de los registros de Guide Dogs UK a nivel de población de todos los perros nacidos entre el 2012 y 2014. Bueno, a partir de aquí empieza a explicar el artículo cómo cómo hace para limpiar las variables que están investigando y para ver si los resultados son relevantes o no. Yo, francamente, les voy a ahorrar esta parte porque es compleja de explicar. Yo tampoco soy muy experta. Solo quiero hacerles ver, por ejemplo, aquí que hay una correlación. Se habla de correlación, no se habla de causalidad. Una correlación entre las diferentes edades y la escala de apego. Em, En el A se controla, entra la posibilidad de que haya una afiliación compartida y el tipo de dieta, y en el B limpian, por decir así, limpian esos dos variables, esos dos factores, y queda siempre con menos intensidad, el resultado sigue siendo en la misma dirección, lo que quiere decir que existe una correlación entre el apego inseguro y la entrada anterior al proestro. Bien, aquí voy a saltarme, como les decía, les voy a saltar la parte del estudio mismo y vamos a la discusión. Discusión que es la parte última del artículo. No se crean que vamos a estar aquí hasta el fin del mundo. La fuerza del apego entre humanos, voy a controlar que estamos grabando. Sí, estamos grabando. La fuerza del apego entre humanos y perros es posible gracias a que los perros se aprovechan de los mecanismos humanos para vincularse con los niños. Aquí es un artículo que cita la oxitocina como el neurotransmisor, la hormona que ayuda a esta vinculación. Los artículos de Nawasawa que ya hemos estudiado en estas sesiones. Aquí encontramos evidencia que sugiere que el apego humano-perro puede a su vez influir en el comportamiento del perro y la fisiología reproductiva durante la pubertad. Específicamente, en nuestros resultados se encuentran una asociación entre una pubertad más temprana y un apego inseguro a un cuidador humano. Esto replica los hallazgos correlacionales de adolescentes humanos que ingresan a la pubertad antes si no tienen fuertes apegos a las figuras parentales. No sé si está claro a qué se refiere con apego inseguro o apego falta de apego. Quiere decir que el individuo más joven no siente la seguridad de poder contar con el apoyo que necesita en el adulto. Y entonces ese no contar con el apoyo implica dos cosas. Por una parte, que tiene temor de salir a explorar, y por otra parte, que cuando tiene miedo no tiene dónde volver. Serían las dos dimensiones del apego. Y si además descubrimos que cuando los perros llegaban a la pubertad era menos probable que siguieran las órdenes dadas por su cuidador, pero no por otros. Esto es interesante porque hicieron el experimento del trainability, de si obedecía a la orden, al comando sit, sentado, y cuando se lo decía el tutor, el perro no obedecía.
con más frecuencia que si se lo decía a la misma edad, se lo decía el entrenador, es decir, alguien que no era el tutor. Entonces, no es que el perro deje de ser obediente en sí mismo, sino que es que tiene un conflicto con el cuidador. La naturaleza socialmente específica de este comportamiento en los perros, obediencia reducida solo para su cuidador, sugiere que este comportamiento refleja más que solo cambios generalizados hormonales, cerebrales y de la vía de recompensa que ocurren durante la adolescencia. En partes de este estudio, la otra persona era un entrenador de perros guía que puede haber sido más capaz de lograr que un perro realizara una orden. Esa es una cuestión a considerar. Sin embargo, dicen ellos, los resultados son consistentes con partes del estudio en las que la otra persona era un experimentador sin experiencia en adiestramiento canino. También observamos que la reducción en la obediencia al cuidador y no a la otra persona es específica de la etapa de desarrollo del perro y más pronunciada en perros con apego inseguro, lo cual no se explica fácilmente por las diferencias de la capacidad de adiestramiento canino entre el cuidador y la otra persona. Como son tres elementos, cuando se juntan los tres elementos, entonces de alguna manera se establece que uno de los elementos eh, no es la causa de que no haya cambio o que haya cambio. Encontramos apoyo para la predicción de que el comportamiento de conflicto está asociado con apegos de cuidador menos seguros durante una fase adolescente, porque el comportamiento indicativo de apegos inseguros o ansiosos solo se asoció con la obediencia a una edad que corresponde con la adolescencia. Una debilidad de este estudio es que la pubertad no se midió en todos los perros, sino que se asumió con base en el conocimiento existente del momento de la pubertad en razas relevantes, observando que los grupos de edad necesitarían ser reconsiderados para diferentes razas. Si esto se aplicara luego a otros perros, habría que volver a definir en esa raza o en esa tipología a qué edad aproximadamente o de promedio se llega a la pubertad. Además, cuando se midió la pubertad, nuestra definición del inicio de la pubertad en las hembras, primer cloestro, fue reduccionista, ya que algunas perras pueden no haber entrado en un ciclo completo. No podemos descartar la posibilidad de que la pequeña minoría de perros fuera clasificada incorrectamente como puberales. Sin embargo, esto sería más probable que condujera a un error de tipo 2 en lugar de tipo 1. No me pregunten qué significa eso porque no lo sé. Las investigaciones en ratas y humanos muestran que la adolescencia es un periodo sensible para el desarrollo de los mamíferos, debido a la extensa reorganización de los circuitos neuronales cerebrales. Véase un artículo de Harvey en Enciclopedia de Cognición y Comportamiento Animal. Harvey es uno de los autores de este texto. La posibilidad de que la pubertad sea un periodo sensible en los perros justifica una mayor investigación, en particular porque las experiencias vividas en esta etapa podrían tener efectos a largo plazo en el comportamiento. En la literatura gris, por ejemplo, en la literatura sobre adiestramiento canino, se propone un periodo sensible en torno a la pubertad. Sin embargo, hasta donde sabemos, este es el primer estudio que ofrece apoyo empírico. Y esto es lo que conversábamos la otra vez con, con las colegas en la sesión. Nosotros estamos convencidas por experiencia que existe lo que se llama la adolescencia canina, porque se ven los cambios, evidentemente, pero este es el primer estudio que ofrece apoyo empírico a ese conocimiento. Así que bienvenido sea. Se sabe que el desarrollo reproductivo se ve influenciado por las relaciones sociales en una amplia gama de especies, pero este estudio destaca la posibilidad de influencias interespecíficas en el desarrollo reproductivo entre humanos y perros. Al igual que en los adolescentes humanos, observamos que el comportamiento de apego de los perros hacia sus cuidadores se asocia con la edad de inicio de la pubertad. Es probable que el comportamiento de los cuidadores influya en el apego del perro hacia ellos. De hecho, se han encontrado correlaciones entre el apego entre humanos y perros. Comprender las influencias conductuales específicas de los apegos más seguros es un área de estudio futuro, cosa que me encantará leer, la verdad. Nuestros hallazgos respaldan a los perros como una posible especie modelo para el estudio de la pubertad en humanos. Este es un tema que ya ha salido en nuestras conversaciones, donde se usa a los perros, nunca mejor dicho, para entender mejor a los humanos.
Yo me voy a saltar este párrafo porque habla más de lo que serviría estudiar a los perros para que los humanos puedan ser entendidos. Descubrimos que los perros que mostraban comportamientos que indicaban estrés por la separación de su cuidador principal también eran cada vez más desobedientes a esa misma persona. Este hallazgo emula la investigación en humanos, donde el aumento de los conflictos con los padres durante la adolescencia se ha asociado con apegos inseguros. Una explicación alternativa para nuestros resultados es que algunos perros recibieron un entrenamiento deficiente, tanto en obediencia como en la separación de su cuidador. Sin embargo, nuestra muestra de perros guía en entrenamiento recibió un entrenamiento estandarizado para acostumbrarlos gradualmente a quedarse solos. En humanos se propone que el conflicto entre padres y adolescentes funciona para probar y potencialmente restablecer apegos seguros. La falta de apegos seguros durante la infancia y la adolescencia se asocia con una reproducción más temprana. En perros es posible que el apego a un cuidador actúe como una señal de calidad ambiental, donde esta es la principal fuente de supervivencia. En este caso, el apego podría tener una función evolutiva para mediar entre las estrategias de historia de vida que favorecen la itinerancia y la reproducción temprana frente a la atención humana continua y la reproducción tardía. En la mayoría de los perros parece existir una conducta desobediente en la adolescencia, pero no es duradera. Desafortunadamente, las consecuencias para el bienestar de esta conducta podrían ser duraderas, ya que coincide con la edad pico en la que los perros son entregados a refugios. Esto es muy triste y muy real. El bienestar también podría verse comprometido si la conducta problemática resulta en el uso de métodos de entrenamiento basados en castigos o provoca la desconexión de los cuidadores, como ocurre en los humanos. Esto es muy tremendo y es una realidad. No entender esto, que el perro está pasando por una etapa adolescente, puede llevar, uno, a que el perro sea mandado fuera de la casa, porque ya no lo resisten. Dos, que los cuidadores, los tutores, un poco por desesperación, acudan a adiestradores eh, que basan su entrenamiento en castigos positivos, aversivos, collares de pinchos, gritos, tirones, etc. Y tres, que los cuidadores, los tutores, se desconecten de su perro, ya no lo aguanten y lo tengan en casa, pero tirado en el patio o sin atención, o metido dentro de la terraza, por ejemplo. Se espera que estos problemas se puedan evitar si los dueños de perros, si los tutores de perros fueran conscientes de que, al igual que en los humanos, la conducta problemática durante la adolescencia podría ser solo una fase pasajera. Aún así, yo añadiría, si tienes un problema de estos, más vale pedir ayuda profesional porque es duro pasarlo solo. Em, y con esto se acabó el artículo. Así que volvamos a la sala. Tengo la presentación y hasta que llegamos. Espero que les haya gustado este modelo. Si les gusta también este modelo de trabajo, puedo aprovechar los ratos en los que no haya más personas en la sala para leer los artículos en voz alta y los puedan disfrutar en su podcast de Spotify. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 8:30 hora de Chile.